¿Se acuerdan de este volcán que recientemente hizo erupción en Rusia, en Kamchatka? Bueno, pues ahora mismo se reporta que la caída de ceniza ha generado otra emergencia. Las autoridades rusas han declarado el estado de emergencia en zonas afectadas por caídas masivas de ceniza tras la erupción del Shiveluch en la península de Kamchatka en Rusia. Esto provoca una situación que es anómala, inédita, dicen, en las últimas décadas. El responsable de la zona, Oleg Bondarenko, ha confirmado que la ceniza ha provocado estragos en varias localidades de las poblaciones cercanas. Como podemos observar aquí, vemos los topes de los techos con una capa enorme de ceniza, y vean ahí atrás en el bosque se ve todos los árboles color gris, todo tapado, y muchos de ellos viven de lo que les da la intemperie, de lo que les da el ambiente. Es una zona básicamente rural de la que muchos suministros no llegan hasta meses después. Tienen que depender de los suministros que ellos mismos obtienen de la zona. Vean a un lado de la bandera rusa en el techo cómo cuelga una capa de ceniza bastante abundante. Y no nada más eso, vean por ejemplo el camión que está a un lado, que muestra claramente que hasta la ventana misma está taponeada y la ceniza llega hasta el borde de la defensa. Hay zonas que todavía tienen más ceniza de la que estamos viendo aquí en pantalla. Vean esta otra imagen. Impresionante la cantidad de ceniza, y son, normalmente todoterrenos, los techos también con capas. Atrás en la montaña se ven incluso de huellas de personas como que estuvieron caminando ahí detrás. Me imagino que pues es todo un desafío para la gente que vive ahí. ¿Cuántos viven en la zona? Aproximadamente se cree que viven unas 30,000 personas. El volcán hizo erupción apenas el 11 de abril. Han pasado 11 días han pasado. 11 días han pasado y bueno, las capas siguen cubriendo muchos de los techos y de las zonas. No, vamos, ¿cómo quitas tanta ceniza con tan poquita gente? Hay una altitud de aproximadamente 3,000 metros del Shiveluch, este volcán, y se considera uno de los mayores volcanes de la península, que por cierto, la península de Kamchatka es famosa precisamente por la cantidad de volcanes activos que tienen. Una actividad geológica muy importante y sísmica también. Aquí vemos a Jack Teixeira, ¿no? Este joven de 21 años que estuvo filtrando supuestamente información confidencial del Pentágono hacia una cuenta de Discord, y que después se distribuyó también en medios de los Estados Unidos como el New York Times, el Washington Post, entre otros. Las publicaciones, se sabe, eran aproximadamente de enero a la fecha. Después se reveló que no, que eran desde octubre del 2022 a la fecha. ¿Y qué creen? Pues que no, que la fecha es desde febrero del año pasado, desde que inició el conflicto de Rusia a Ucrania. 48 horas después ya estaba Teixeira mandando documentos. En esa época tendría entre 19 y 20 años. Desde ahí tenía un año entero mandando información. Imagínense ustedes, un año entero mandando información, revelando, bajando documentos. El miembro, por cierto, de la Guardia Nacional, que ahora tiene 21 años, acusado en relación con la filtración de docenas de documentos secretos del Pentágono, parece haber estado publicando información de inteligencia muchísimo antes de lo que se llegó a pensar. Se descubrió el perfil por parte de The New York Times por un usuario de Discord que coincidió con la inteligencia secreta que compartía Teixeira en ese momento. Teixeira ha sido acusado de estar filtrando documentos al menos a unas 50 personas, que después, se divulgó a miles y millones más. La declaración jurada decía que había comenzado a publicar información clasificada en sus redes por ahí de diciembre del 2022, según los medios internacionales, pero esto no era cierto. Él había estado divulgando información mucho antes. Aseguran que el usuario estuvo publicando información no nada más del Pentágono, sino también de la CIA, de la NSA y de otras agencias de primera orden de seguridad nacional de los Estados Unidos. Menos de 48 horas después de que inició la invasión de Rusia en Ucrania, el 24 de febrero del 2022, contando esa invasión, en menos de 48 horas ya estaban reportando los informes. Dice, vi un informe del Pentágono que decía
que un tercio de la fuerza se estaba utilizando para invadir. Cuando otro usuario le preguntó dice, tengo un poco más de información de código abierto, las ventajas de estar en una unidad de inteligencia de la USAF, habría dicho él mismo. O sea, como diciendo, tengo la ventaja de estar aquí y de que me llegue información de primer nivel, ahí les va esto, ¿no? Dice, en algunas ocasiones compartió información sobre la invasión rusa que se adelantó en acontecimientos del campo de batalla. O sea, había cosas que no estaban sucediendo oficialmente, pero que él ya lo sabía y lo estaba divulgando vía Discord. El 27 de marzo de 2022 dijo que Rusia planeaba retirarse de la capital ucraniana, lo que las autoridades rusas anunciaron que harían 2 días después. Según se sabe, el periódico vinculó al perfil de Teixeira a través de varias pruebas digitales, incluido el nombre de usuario que había estado utilizando anteriormente. La Fuerza Aérea de Estados Unidos también habría compartido algunas fotos, cumpleaños, videos que coincidían en el entorno familiar de Teixeira. O sea, él mismo pues provocó que lo atraparan divulgando cosas pues que lo podían identificar. Parece que lo motivó principalmente el deseo de impresionar a sus amigos que ni siquiera conocía en persona, amigos que nada más había conocido vía Discord y que, bueno, pues aún así se arriesgó para impresionarlos y ahora las consecuencias es que podría estar 15 años en la cárcel y que afectó a los planes de Ucrania, afectó a los planes de Estados Unidos y puso también en debate a muchos temas de potencial espionaje de Estados Unidos hacia países amigos, países socios, o sea, problemas diplomáticos que podría haber entre algunos países amigos de Estados Unidos por culpa de un error de querer presumirle a sus amigos y mostrarles información secreta. La verdad es que cómo es posible que alguien, un técnico, le pueda llegar información de tan primer nivel. Impresionante, y este caso pues sigue dando mucho de qué hablar. En los próximos meses, de aquí a julio, podría ser que Suecia ya sea parte de la OTAN, otro país cercano a Rusia en cuanto a tema geográfico, pero que pronto podría ser parte también de esta alianza. La única oposición que existe en este momento es la de Turquía, pero el principal asesor político de política exterior del redactor presidencial turco, Kemal Kılıçdaroğlu, dijo a medios internacionales que tiene la esperanza de que aún un nuevo parlamento turco apruebe el ingreso. Y es que si entra Suecia, pues estarían ya 32 países en ese organismo. 32 países que si cualquier país se le ocurre tocar, invadir o querer generar algún problema, automáticamente todos esos países entran en conflicto. O sea, ahora sí que es un club militar tremendamente poderoso en el que están incluidos Alemania, Estados Unidos, Francia y buena parte de Europa. Y en una de esas podría entrar algunos países asiáticos como Japón, que Japón ya pertenece o está unido a la OTAN solamente en temas cibernéticos, pero que en una de esas pudiera unirse de otra manera, pudiera suceder. También otro asunto interesante es que todo esto enfocaría a que el que sigue es Ucrania, a que Ucrania pertenezca a esta alianza, y ahí sí que pues o tendría que negociarse pacificar la zona y ya no invadir nadie a nadie, o entrar a un conflicto mundial. Ahí estarían pues las disyuntivas o las decisiones que podría tomar Vladimir Putin o el que esté al mando cuando esto suceda, porque Vladimir Putin ahorita tiene un problema muy grave, y es que la élite más cercana le ha estado dando la espalda en las últimas decisiones que ha estado tomando. Así que ojo con lo que pasa también en Rusia.